Los Miserables, de Víctor Hugo. Tomo 5, capítulo 20 del libro primero, donde se verá que los muertos no tienen menor razón que los vivos. La agonía de la barricada iba a empezar. Todo contribuía a aumentar la trágica majestad de aquel momento supremo. Mil ruidos misteriosos en el aire, el soplo de las masas armadas que se movían en las calles ocultas a la vista, el galope intermitente de los caballos, el sacudimiento de las piezas de artillería en marcha, las descargas cerradas y los cañonazos cruzándose en el laberinto de París, el humo dorado de la batalla subiendo por cima de los tejados, gritos lejanos, vagos, terribles, relámpagos amenazadores en todas partes, la campana de Saint-Merry que ahora parecía sollozar, la dulzura de la estación, el esplendor del cielo lleno de sol y de nubes, la hermosura del día y el espantoso silencio de las casas. Porque desde la víspera las dos hileras de casas de la calle de la Chanvrerie se habían convertido en murallas y murallas de aspecto feroz. Las puertas, las ventanas, los postigos, todo estaba cerrado. En aquellos tiempos tan distintos de los actuales, cuando había llegado la hora en que el pueblo quería derrocar una situación demasiado larga, o acabar con una carta otorgada, o con un país legal, cuando la cólera universal se fundía en la atmósfera, cuando la ciudad consentía en la sublevación de sus adoquines, cuando la insurrección hacía sonreír a la clase media, susurrándole el santo y seña al oído. Entonces el habitante penetrado, digámoslo así, de motín, auxiliaba al combatiente, y la casa fraternizaba con la fortaleza improvisada a que servía de apoyo. Cuando la situación no había aún madurado, cuando la insurrección no era consentida decididamente, cuando la masa rechazaba el movimiento, ¡ay de los combatientes! La ciudad se convertía en desierto alrededor de los sublevados, las almas se helaban, los asilos se cerraban, y la calle se cambiaba en desfiladero para ayudar al ejército a tomar la barricada. No se hace andar a un pueblo por sorpresa más aprisa de lo que él quiere. Desgraciado del que acude a medios violentos. Un pueblo no se deja manejar. Entonces abandona la insurrección a sí misma y mira a los insurrectos como apestados, y la casa es una escarpa, la puerta una repulsa, la fachada un muro, pero un muro que ve, oye y se hace el sordo. Pudiera entreabrirse y salvaros. No, ese muro es un juez, os mira y os condena. Qué sombrío aspecto el de esas casas cerradas, parecen muertas y están vivas. La vida, que se encuentra allí como en suspensión, persevera. Nadie ha salido de allí hace 24 horas, pero tampoco falta nadie. Dentro de aquella roca van, vienen, se acuestan, se levantan, se vive en familia, beben, comen, tienen miedo. El miedo, cosa terrible, excusa semejante comportamiento inhospitalario, y el susto que se siente es una circunstancia atenuante. A veces se han visto ejemplos de ello. El miedo se convierte en pasión. El susto puede cambiarse en furia, como la prudencia en rabia. De ahí esta palabra tan profunda. Esos moderados rabiosos. Hay resplandores de supremo espanto, de donde sale, como un humo lúgubre, la cólera. ¿Qué quiere esa gente? No están nunca contentos. Comprometen a los hombres pacíficos, como si no tuviésemos ya revoluciones de sobra. ¿Qué han venido a hacer aquí? Que busquen medio de salvarse, y si no lo encuentran, peor para ellos. Suya es la culpa. Merecido les está. Nada de eso nos atañe. Pues, ¿y nuestra pobre calle? ¿Cómo nos la han acribillado de balas? Es un hato de perdidos. Sobre todo, no abráis la puerta. Y la casa toma el aspecto de una tumba. El insurrecto agoniza delante de aquella puerta. Ve llegar la metralla y los sables desnudos.
Si grita, se sabe que le escuchan, pero que no vendrán a abrirle. Hay allí paredes que podrían protegerle. Hay allí hombres que podrían salvarle, y son paredes con oídos de carne y hombres con entrañas de piedra. ¿A quién acusar? A nadie y a todos, a los tiempos incompletos en que vivimos. La utopía se transforma siempre de su cuenta y riesgo en insurrección, pasando de protesta filosófica a protesta armada, de Minerva a Palas. La utopía que se impacienta y se vuelve motín sabe lo que le aguarda. Lo común es que llegue con demasiada anticipación. Entonces se resigna y acepta estoicamente en lugar del triunfo la catástrofe. Sirve sin quejarse y hasta disculpa a los que reniegan de ella. Su magnanimidad es consentir en el abandono. Es indomable contra el obstáculo e indulgente para con la ingratitud. ¿Y es, en efecto, ingratitud? Sí, bajo el punto de vista del género humano, no bajo el punto de vista del individuo. El progreso es el modo de ser del hombre. La vida general de la especie humana se llama progreso. El paso colectivo de la especie humana se llama el progreso. El progreso marcha, hace el gran viaje humano y terrestre hacia lo celestial y lo divino. Tiene sus momentos de reposo en que reúne el rebaño que se había retardado. Tiene sus estaciones en que medita ante alguna tierra de Canaán espléndida que descubre de improviso su horizonte. Tiene sus noches en que duerme, y una de las más dolorosas ansiedades del pensador es ver la sombra en el alma humana y tocar, en medio de las tinieblas, sin lograr despertarlo, el progreso dormido. El que desespera hace mal. El progreso se despierta infaliblemente y, en suma, pudiera decirse que marcha aún dormido a causa de su desarrollo. Cuando se le vuelve a ver en pie, se le encuentra más alto. Estar siempre sereno no depende del río ni del progreso. No elevéis ninguna barrera, no arrojéis ninguna roca, porque el obstáculo hace espumear el agua y hervir la humanidad. De ahí los disturbios, pero después de estos disturbios se conoce cuánto camino se ha andado, hasta que el orden, que no es otra cosa que la paz universal, se haya establecido. Hasta que la armonía y unión reinen, el progreso tendrá por etapas las revoluciones. ¿Qué es, pues, el progreso? Acabamos de decirlo, la vida permanente de los pueblos. Ahora bien, algunas veces sucede que la vida momentánea de los individuos resiste a la vida eterna del género humano. Confesémoslo sin pena, el individuo tiene su interés distinto y puede, sin crimen, estipular en favor de ese interés y defenderlo. El presente posee su cantidad excusable de egoísmo. La vida momentánea tiene su derecho y no está obligada a sacrificarse sin cesar por el porvenir. La generación a quien toca actualmente dar la vuelta al mundo no se halla constituida en el deber de abreviar su viaje por otras generaciones que, bien considerado todo, son iguales a ella y cuyo turno llegará más adelante. Existo, murmura esa entidad que se denomina todo. Soy joven y estoy enamorado. Soy viejo y quiero descansar. Soy padre de familia, trabajo, prospero, emprendo buenos negocios, poseo casas de alquiler, cobro dinero del Estado. Soy feliz, tengo mujer e hijos, amo todas estas cosas, deseo vivir, dejadme tranquilo. De ahí en ciertas horas esa profunda indiferencia hacia la magnánima vanguardia del género humano. Por otra parte, la utopía, preciso es convenir en ello, sale de su radiosa esfera cuando apela a las armas. Siendo la verdad de mañana, toma prestada a la mentira de ayer su regla de conducta, la batalla. Siendo el porvenir, obra como el pasado. Siendo la idea pura, se convierte en vía de hecho. Complica su heroísmo con una violencia de que es justo responda, violencia de ocasión y de recurso, contraria a los principios y por la que es castigada fatalmente.
La utopía, una vez insurrección, combate llevando en la mano el antiguo código militar, fusila a los espías, ejecuta a los traidores, suprime seres vivientes y los arroja en las tinieblas desconocidas. Se sirve de la muerte, cosa siempre grave. Parece que la utopía ha perdido la fe en la irradiación, que es su fuerza irresistible e incorruptible. Maneja la espada, y como toda espada tiene dos filos, al herir con el uno se hiere en el otro. Hecha esta salvedad, sin consideración de ninguna especie, nos es imposible dejar de admirar, triunfen o no, a los gloriosos combatientes del porvenir, a los mártires de la utopía. Aun cuando pierdan, son venerables, y quizá su majestad es mayor en este último caso. La victoria en el sentido del progreso merece el aplauso de los pueblos, pero una derrota heroica merece su simpatía. La una es magnífica y la otra sublime. Para nosotros, que preferimos el martirio al triunfo, Juan Brown es más grande que Washington y Pisacán más grande que Garibaldi. Preciso es que alguien esté por los vencidos. El mundo es injusto con esos grandes ensayadores del porvenir cuando no triunfan. Acúsase a los revolucionarios de sembrar el miedo. Toda barricada parece un atentado. Se acriminan sus teorías, se recela de su objeto, se teme su segunda intención, se denuncia su conciencia, se les echa en rostro que elevan, construyen y acumulan contra el hecho social reinante un montón de miserias, dolores, iniquidades, agravios, desesperación, y que arrancan de las hondonadas pedruscos de tinieblas para formar parapetos y combatir desde ellos. Grítaseles: «Desempedráis el infierno». Pudieran contestar: «Por eso nuestra barricada está hecha de buenas intenciones». Lo mejor sin duda es la solución pacífica. En suma, confesémoslo, cuando se ve el empedrado se piensa en el oso, y es una buena voluntad de que la sociedad se asusta. Pero de la sociedad depende salvarse a sí misma, y a su propia buena voluntad apelamos nosotros. Ningún remedio violento es necesario. Estudiar el mal amigablemente, hácele constar y luego curarle. A esto la invitamos. Como quiera que sea, aun caídos, sobre todo caídos, son augustos esos hombres que, en todos los puntos del universo, la vista fija en la Francia, luchan por la grande obra con la inflexible lógica del ideal. Dan su vida gratuitamente por el progreso, cumplen la voluntad de la providencia, ejecutan un acto religioso. A la hora señalada, con tanto desinterés como un actor a quien llega su turno, obedeciendo al maestro de escena divino, bajan a la tumba y aceptan ese combate sin esperanza, esa desaparición estoica para conducir a sus espléndidas y supremas consecuencias universales el magnífico movimiento humano, irresistiblemente empezado el 14 de julio de 1789. Esos soldados son sacerdotes. La Revolución Francesa es un gesto de Dios. Por lo demás, conviene añadir esta distinción a las ya indicadas en otro capítulo: las insurrecciones aceptadas, que se llaman revoluciones, y las insurrecciones rechazadas, que se llaman motines. Una insurrección que estalla es una idea que sufre su examen ante el pueblo. Si el pueblo deja caer la bola negra, la idea es un fruto seco, la insurrección es una planta agostada. Combatir a cada intimación, y siempre que la utopía lo desea, no es propio de los pueblos. Las naciones no tienen a todas horas el temperamento de los héroes y de los mártires. Son positivas a priori, la insurrección les repugna. Primero, porque frecuentemente su resultado es una catástrofe. Segundo, porque siempre su punto de partida es una abstracción. Pues siempre, y esto es hermoso, los que se sacrifican lo hacen por el ideal solo. Una insurrección es un entusiasmo. El entusiasmo puede montar en cólera, y tal es el motivo de que se eche mano de las armas.
pero toda insurrección que apunta a un gobierno o a un régimen pone la mira más alto. Así, por ejemplo, insistamos en ello, lo que combatían los jefes de la insurrección de 1832 y en particular los jóvenes entusiastas de la calle de la Chanvrerie no era precisamente a Luis Felipe. Los más de ellos, cuando hablaban con toda franqueza, hacían justicia a las cualidades de aquel rey, punto medio entre la monarquía y la revolución. Ninguno le odiaba. Pero atacaban la rama segunda del derecho divino en Luis Felipe, como habían atacado la rama primogénita en Carlos X, y lo que querían derrocar, derrocando el trono en Francia, era, lo hemos explicado antes, la usurpación del hombre por el hombre, y del derecho en el universo entero por el privilegio. El resultado de París sin rey es el mundo sin déspota. De este modo raciocinaban, y su objeto lejano sin duda, vago quizá, era sin embargo grande. Así es, en efecto. Sacrifícase uno por esos fantasmas que, para los sacrificados, son ilusiones casi siempre, pero ilusiones a las que, en suma, se mezcla toda la certidumbre humana. El insurrecto poetiza y dora la insurrección. Lánzase en esos trágicos acontecimientos embriagándose con lo que va a hacerse. Quién sabe, tal vez se triunfe, son los menos. Tienen contra sí todo un ejército, pero defienden el derecho, la ley natural, la soberanía del individuo sobre sí mismo, cuya abdicación es imposible, la justicia, la verdad, y si llega el caso, mueren como los 300 espartanos. No se piensa en Don Quijote, sino en Leónidas. Y siguen adelante, y una vez comprometidos, ya no retroceden. Precipítanse de cabeza, siendo su esperanza una victoria inaudita, la revolución consumada, el progreso libre, el engrandecimiento del género humano, la emancipación universal, y en último caso las Termópilas. Con frecuencia esos combates en favor del progreso se frustran, y acabamos de decir por qué. La muchedumbre se muestra reacia al impulso de los paladines. Las masas pesadas, las multitudes, frágiles por su peso mismo, temen las aventuras, y hay algo de aventura en lo ideal. Por otra parte, no debe olvidarse que entran también en juego los intereses, poco amigos de lo ideal y de lo sentimental. A veces el corazón es paralizado por el estómago. La grandeza y hermosura de Francia consiste en que cría menos vientre que los demás pueblos, sujétase más fácilmente la cintura, es la primera que se despierta y la última que se duerme, marcha hacia adelante, gusta de descubrir terreno. Esto depende de que es artista. Lo ideal no es más que el punto culminante de la lógica, así como la belleza no es más que la cima de la verdad. Los pueblos artistas son también los pueblos consecuentes. Amar la belleza es ver la luz. Por eso la antorcha de Europa, es decir, de la civilización, fue llevada primero por Grecia, que la trasladó a Italia, y ésta a su vez ejecutó lo mismo con Francia. Divinos pueblos radiantes de luz, vital lampada tradunt. Cosa admirable. La poesía de un pueblo es el elemento de su progreso. La cantidad de civilización se mide por la cantidad de imaginación, pero un pueblo civilizador debe conservarse varonil. Corinto sí, Sibaris no. El que se afemina se envilece. Ni dilettante ni virtuoso, sino artista. En materia de civilización no ha de buscarse el refinamiento, sino lo sublime. Con tal condición se da al género humano el modelo de lo ideal. El ideal moderno tiene su tipo en el arte y su medio en la ciencia. Con el auxilio de la ciencia se realizará esa visión augusta de los poetas, la belleza social. Se reconstruirá el Edén con A más B. Al punto a que ha llegado la civilización, lo exacto es un elemento necesario de lo espléndido, y el órgano científico no solo sirve, sino que completa el sentimiento artístico. La fantasía debe calcular,
El arte, que es quien conquista, debe tener por punto de apoyo la ciencia, que es quien marcha. La solidez de la montura importa. El espíritu moderno es el genio de la Grecia, con el genio de la India por vehículo, Alejandro sobre el elefante. Las razas petrificadas en el dogma o desmoralizadas por el lucro son impropias para dirigir la civilización. La genuflexión ante el ídolo o ante el escudo atrofia el músculo que anda y la voluntad que va. La absorción hierática o comercial aminora el radio de un pueblo, baja su horizonte al bajar su nivel y le retira el conocimiento, a la vez humano y divino, del fin universal, que constituye las naciones misioneras. Babilonia no tiene ideal, ni Cartago tampoco. Atenas y Roma tienen y conservan, aún al través de la espesa noche de los siglos, aureolas de civilización. Francia es un pueblo con las mismas cualidades que Grecia e Italia. Es ateniense por el amor a lo bello y romana por el amor a lo grande. Además, es buena y se entrega sin recelo. Está de humor para la abnegación y el sacrificio con mucha más frecuencia que los otros pueblos. Pero ese humor, tan pronto como lo coge, lo deja, y de ahí el gran peligro para los que corren cuando ella no quiere sino andar, o para los que andan cuando desea estarse quieta. Francia tiene sus recaídas de materialismo, y en ciertos instantes las ideas que obstruyen ese cerebro sublime no muestran nada que recuerde la grandeza francesa, y son de las dimensiones de un Missouri o de una Carolina del Sur. ¡Qué remedio! El gigante representa el papel del enano. La inmensa Francia tiene sus caprichos de pequeñez. A esto se reduce todo. Paciencia. Los pueblos, como los astros, tienen el derecho de eclipse. No importa, con tal que la luz vuelva y que el eclipse no degenere en noche. Alba y resurrección son sinónimos. La reaparición de la luz es idéntica a la perseverancia del yo. Hagamos constar estos hechos con calma. La muerte en la barricada o la tumba en el destierro es una necesidad aceptable para el sacrificio. El verdadero nombre del sacrificio es desinterés. Que los abandonados se dejen abandonar, que los desterrados se dejen desterrar, y limitémonos a suplicar a los grandes pueblos que no retrocedan demasiado lejos cuando retroceden. No se debe, so pretexto de volver a la razón, avanzar demasiado en el descenso. La materia existe, y el minuto, y los intereses y el vientre existen asimismo, pero no se deben oír los consejos del vientre como los únicos sabios. La vida momentánea tiene su derecho, concedido, pero la vida permanente tiene también el suyo. ¡Ay, el deber subido no impide caer! Ejemplos de esto, más de los que se quisieran, se encuentran en la historia. Una nación es ilustre, toma el gusto a lo ideal, y luego muerde en el fango y le sabe bien. Si se le pregunta cómo es que deja a Sócrates por Falstaff, responde: porque me gustan los hombres de estado. Una palabra más antes de volver a la pelea. Una batalla como la que referimos en este momento no es otra cosa que una convulsión hacia lo ideal. El progreso con trabas es enfermizo y padece esta clase de epilepsias trágicas. Hemos debido tropezar con la guerra civil. Esa enfermedad del progreso es una de las fases fatales, a la vez acto y entreacto de este drama, cuyo eje es un condenado social y cuyo verdadero título es el progreso. El progreso. Este grito que lanzamos con frecuencia encierra todo nuestro pensamiento, y en el punto del drama a que hemos llegado, teniendo que experimentar aún más de una prueba la idea que abraza, quizá no sea permitido, sino descorrer el velo, a lo menos dejar entrever claramente la luz. El libro que el lector tiene a la vista es, de un extremo a otro, en su conjunto y en sus pormenores, cualesquiera que sean las intermitencias, las excepciones o las debilidades, la marcha del mal al bien, de lo injusto a lo justo, de lo falso a lo verdadero,
de la noche al día, del apetito a la conciencia, de la podredumbre a la vida, de la bestialidad al deber, del infierno al cielo, de la nada a Dios. Punto de partida, la materia; punto de llegada, el alma; al principio, la hidra; al fin, el ángel. Fin del capítulo 20. Los Miserables, de Víctor Hugo. Tomo 5. Capítulo 21 del libro primero. Los héroes. De repente el tambor dio la señal de ataque. La embestida fue el huracán. La víspera, en medio de la oscuridad, los sitiadores se habían aproximado a la barricada silenciosamente como una boa. Ahora, a la luz del día, en aquella ancha calle, la sorpresa de todo punto imposible. Además, la viva fuerza estaba desenmascarada. El cañón había empezado a rugir, y el ejército se precipitó sobre el reducto. Al presente la furia era habilidad. Una poderosa columna de infantería de línea, cortada a intervalos iguales por guardia nacional y municipal de a pie, y apoyada en masas profundas a las que se oía sin verlas, desembocó en la calle al paso de carga, tocando tambores y clarines, con las bayonetas caladas y los zapadores a la cabeza. E imperturbable bajo los proyectiles, cayó sobre la barricada con el peso de una viga de bronce sobre un muro. El muro se mantuvo firme. Los insurrectos hicieron fuego impetuosamente, y el reducto escalado ostentó una cabellera de relámpagos. El asalto fue tan furibundo que por un momento se vio la barricada llena de sitiadores, pero sacudió de sí a los soldados como el león los perros, y no se cubrió de combatientes sino como el arrecife de espuma, para reaparecer luego escarpada, negra y formidable. La columna, teniendo que replegarse, permaneció formada en la calle, al descubierto pero terrible, y respondió al reducto con una espantosa descarga de fusilería. Todo el que ha visto fuegos artificiales recordará la manga de cohetes voladores que se denomina canastillo. Represéntese el lector ese canastillo o ramillete, no vertical sino horizontal, con una bala de fusil o de cañón en la punta de cada tallo de fuego, y lanzando la muerte al deshacerse sus racimos de rayos. La barricada estaba debajo. De ambas partes había igual resolución. El valor era casi bárbaro, complicándose con una especie de ferocidad heroica, que empezaba por el sacrificio de sí mismo. Era la época en que un guardia nacional combatía con un zuavo. La tropa quería acabar pronto, la insurrección quería luchar. La aceptación de la agonía en toda la fuerza de la juventud y de la salud convierte la intrepidez en frenesí. Cada cual allí tenía el engrandecimiento de la hora suprema. La calle se cubrió de cadáveres. En uno de los extremos de la barricada estaba Enjolras y en el otro Mario. Enjolras, que llevaba toda la barricada dentro de su cabeza, se reservaba y se ponía al abrigo de las balas. 3 soldados cayeron uno tras otro al pie de su almena, sin haberle visto siquiera. Mario combatía al descubierto, constituyéndose en blanco de los fusiles enemigos, pues más de la mitad de su cuerpo sobresalía por cima del reducto. No hay mayor pródigo que un avaro que se entrega al despilfarro, ni hay nadie más terrible en la pelea que el hombre pensador. Mario aparecía formidable y meditabundo. Estaba en la batalla como en un sueño, diríase un fantasma disparando tiros. Agotábanse los cartuchos, pero no los sarcasmos de los sitiados. En aquel remolino del sepulcro en que se encontraban, se reían. Courfeyrac estaba con la cabeza descubierta. —¿Qué has hecho del sombrero? —le preguntó Bossuet. Courfeyrac respondió: —Han logrado quitármelo a cañonazos. O bien decían cosas de orden más elevado. —¿Cómo comprender? —gritaba con amargura Feuilly.
a esos hombres, y citaba los nombres conocidos y hasta célebres, algunos del antiguo ejército, que habían ofrecido unírsenos, jurando ayudarnos, que se habían comprometido bajo su palabra, que son nuestros generales y que nos abandonan. Combeferre se limitaba a contestar con una grave sonrisa: hay personas que observan las reglas del honor como se hace con las estrellas, de muy lejos. El interior de la barricada estaba tan lleno de cartuchos rotos que parecía haber nevado. Los sitiadores tenían la ventaja del número, los insurrectos la de la posición. De lo alto de una muralla hacían fuego a boca de jarro contra los soldados, quienes tropezaban con los muertos y heridos, enredándose en la escarpa. Aquel reducto, construido como estaba y admirablemente apuntalado, era en verdad una de esas posiciones donde un puñado de hombres resisten a una legión. No obstante, la columna de ataque reclutada sin cesar y agrandándose bajo la lluvia de balas, se acercaba inexorablemente. Y ahora el ejército, poco a poco, paso a paso, pero con seguridad, estrechaba la barricada como el osillo la presa del lagar. Sucediéronse los asaltos, el horror iba en aumento. Entonces empezó en aquel montón de adoquines, en aquella calle de la Chanvrerie, una lucha digna de la muralla de Troya. Aquellos hombres macilentos, haraposos, cansados, que no habían comido hacía 24 horas, que tampoco habían dormido, que sólo contaban con unos cuantos tiros más, que se tentaban los bolsillos vacíos de cartuchos, heridos casi todos, vendada la cabeza o el brazo con un lienzo mohoso y negruzco, de cuyos calzones agujereados corría sangre, armados apenas de malos fusiles y de sables viejos mellados, se convirtieron en titanes. 10 veces fue atacado y escalado el reducto, y ninguna se consiguió tomarlo. Para formar idea de esta lucha, convendría figurarse el fuego prendido a un montón de valores terribles y que se contempla el incendio. No era un combate, sino el interior de un horno. Las bocas respiraban llamas, los rostros tenían algo de extraordinarios, la forma humana parecía allí imposible. Los combatientes resplandecían, y era monstruoso ver ir y venir por entre el rojizo humo aquellas salamandras de la pelea. Renunciamos a pintar las escenas sucesivas y simultáneas de aquella grandiosa carnicería. Sólo la epopeya tiene derecho a llenar 12.000 versos con una batalla. Habríase dicho el infierno del brahmanismo, el más formidable de los 17 abismos que Veda llama la selva de las espadas. Se combatía cuerpo a cuerpo, palmo a palmo, a pistoletazos, a sablazos, a puñadas, de lejos, de cerca, de arriba, de abajo, de todas partes, de los tejados de la casa, de las ventanas de la taberna, de los respiraderos de las bodegas a donde se habían retirado algunos. Eran 1 contra 60. La fachada de Corinto, a medio demoler, estaba horrible. La ventana, tatuada de metralla, había perdido vidrios y marcos, y no era más que un enorme agujero, precipitadamente tapado con adoquines. Bossuet fue muerto, y lo mismo Feuilly, Joly y Courfeyrac. Combeferre, atravesado el pecho por 3 bayonetazos en el momento en que levantaba a un soldado herido, no tuvo más tiempo que para mirar al cielo y expiró. Mario, combatiendo siempre, estaba tan acribillado de heridas, particularmente en la cabeza, que el rostro desaparecía en la sangre, y se hubiera dicho que lo llevaba cubierto con un pañuelo encarnado. Enjolras era el único que se conservaba ileso. Cuando no tenía arma, extendía la mano a derecha e izquierda, y un insurrecto le daba una cualquiera. No le quedaba sino un pedazo de 4 espadas, una más que Francisco I en Mariñán. Homero dice: Diómedes degüella a Axilo, hijo de Teutránide,
que habitaba en la feliz Arisba. Eurialo, hijo de Menisteo, extermina a Dresos y a Ofeltios, a Esepo y a Pedaso, el que la náyade a Barbarea concibió del irreprensible Bucoliente. Ulises derriba a Pidites de Perosa, Antíloco a Ablero, Polipetes a Astialo, Polidamas a Otos de Cilene y Teucro a Aretaonte. Megantios muere atravesado por la pica de Eurípides. Agamenón, rey de los héroes, arroja en tierra a Elatos, oriundo de la escarpada ciudad que baña el sonoro río Sadnois. En nuestros antiguos poemas, Esplandian ataca con un hacha de fuego al gigante marqués de Svantibor, el cual se defiende apedreando el caballo con las torres que encuentra a mano. Nuestros antiguos frescos murales nos muestran a los dos duques de Bretaña y de Borbón armados con sus escudos de guerra, a caballo y acercándose uno a otro, empuñada el hacha de combate, con máscaras, botas y panoplas de hierro, el uno encaparazonado de armiño y el otro de azul. Bretaña, con el león entre los dos cuernos de la corona, y Borbón con un casco de visera que figuraba una monstruosa flor de lis. Mas para estar arrogante no se necesita llevar, como Ibón, el morrión ducal, ni tener en la mano, como Esplandian, una llama viva, ni haber traído de Epiro, como Files, padre de Polidamas, una buena armadura, regalo del rey de los hombres, Eufetes. Basta dar la vida por una convicción y por una lealtad. ¿Veis ese soldado sencillo, ayer aldeano de Vos o del Limosín, que ronda con el machete al costado, alrededor de las niñeras de Luxemburgo? ¿Veis ese estudiante pálido, inclinado sobre un estuche de anatomía o sobre un libro, rubio adolescente que se corta las barbas con tijeras? Tomad ambos, inspiradles el soplo del deber, ponedlos cara a cara en la encrucijada de Boucherat, en la callejuela sin salida de Planche-Mibray, que el uno combata por su bandera y el otro por su ideal, que imaginen los dos que combaten por la patria. La lucha será colosal, y la sombra que harán en el gran campo épico donde lucha la humanidad, ese currutaco y ese estudiantillo, igualará a la sombra que proyecta Megarionte, rey de la Licia, llena de tigres, luchando cuerpo a cuerpo con el inmenso Áyax, rival de los dioses. Fin del capítulo 21. Los Miserables, de Víctor Hugo. Tomo 5. Capítulo 22 del libro primero. Palmo a palmo. Cuando no quedaron vivos más jefes que Enjolras y Mario en los dos extremos de la barricada, el centro que habían sostenido tanto tiempo Courfeyrac, Joly, Bossuet, Feuilly y Combeferre cedió. El cañón, sin abrir una brecha practicable, había ensanchado bastante la parte media del reducto. El borde superior de la pared había desaparecido, desmoronándose a impulsos de las balas, y los escombros que caían, ya interior, ya exteriormente, acabaron por formar, amontonándose a ambos lados, dos declives, uno dentro y otro fuera. El declive exterior presentaba a los sitiadores en un plano inclinado. Intentóse por allí un asalto decisivo, y esta vez salió bien. La masa erizada de bayonetas, marchando al paso gimnástico, llegó con irresistible empuje, y el espeso frente de batalla de la columna de ataque apareció entre el humo en lo alto de la escarpa. Entonces no hubo ya remedio. El grupo de insurrectos que defendía el centro retrocedió en desorden. Despertóse a la sazón en algunos el sombrío amor a la vida. Viéndose blanco de aquella selva de fusiles, no querían ya morir. Es un minuto en que el instinto de la conservación lanza alaridos y en que el animal reaparece en el hombre. Estaban arrimados a la casa de 6 pisos que servía de fondo al reducto. Esta casa podía ser para ellos la salvación. Hallábase barreada y como tapiada de arriba abajo. Antes que la tropa de línea estuviese en el interior del reducto,
tenía tiempo de abrirse y cerrarse una puerta. Para esto bastaba la duración de un relámpago, y la puerta de la casa, entreabierta de improviso y cerrada enseguida, era la vida para aquellos desesperados. Por detrás de la casa había calles, la fuga posible, el espacio. Pusiéronse a pegar con la culata de los fusiles y con el pie contra la puerta, llamando, gritando, suplicando, juntando las manos. Nadie abrió. La cabeza muerta los miraba desde el ventanillo del tercer piso. Pero Enjolras, Mario y 7 u 8 más que los seguían, corrieron a protegerlos. Enjolras había gritado a los soldados: «¡Deteneos!». Y como un oficial no obedeciese la intimación, Enjolras le dejó muerto en el acto. Encontrábase ahora en el pequeño patio interior del reducto, respaldado en la casa de Corinto, con la espada en una mano y la carabina en la otra, teniendo abierta la puerta de la taberna, que impedía traspasar a los sitiadores. Desde allí gritó a los desesperados: «No hay más que una puerta abierta. ¡Esta!». Y cubriéndolos con su cuerpo, y haciendo él solo cara a un batallón, les dio tiempo para que pasasen por detrás. Todos se precipitaron dentro. Enjolras, ejecutando con su carabina, de la que se servía como si fuera un bastón, lo que los peritos llaman molinete, paró los golpes de los bayonetazos alrededor y delante de sí, y entró el último. Hubo un instante horrible, queriendo penetrar los soldados y cerrar los insurrectos. La puerta se cerró al fin con tal violencia que al encajar en el quicio dejó ver cortados y pegados al dintel los 5 dedos de un soldado que se había asido de ella. Mario se quedó afuera. Una bala acababa de romperle la clavícula y se sintió desmayar y caer. En aquel momento, ya cerrados los ojos, experimentó la conmoción de una vigorosa mano que le cogía, y su desmayo le permitió apenas este pensamiento en que se mezclaba el supremo recuerdo de Cosette: «Soy hecho prisionero y me fusilarán». Enjolras, no viendo a Mario entre los que se refugiaron en la taberna, tuvo la misma idea, pero habían llegado al punto en que no restaba a cada cual más tiempo que el de pensar en su propia suerte. Enjolras sujetó la barra de la puerta, echó el cerrojo, dio 2 vueltas a la llave, ejecutó lo mismo con el cadenado, mientras que por la parte de afuera atacaban furiosamente los soldados con las culatas de los fusiles y los tapadores con sus hachas. Empezaba el sitio de la taberna. Los soldados, preciso es decirlo, estaban encendidos de cólera. La muerte del sargento de artillería los había irritado, y lo que era aún más terrible, en las pocas horas anteriores al ataque, había circulado entre ellos la noticia de que los insurrectos mutilaban a los prisioneros y que se veía en la taberna el cadáver de un soldado sin cabeza. Esta clase de rumores fatales acompaña de ordinario a las guerras civiles, y uno por el estilo causó más adelante la catástrofe de la calle de Trasnonan. Cuando la puerta estuvo barreada, Enjolras dijo a los suyos: «Vendámonos caros». Después se acercó a la mesa, donde estaban tendidos Mabeuf y Gavroche. Veíanse bajo el paño negro 2 formas derechas y rígidas, una grande y otra pequeña, y las 2 caras se bosquejaban vagamente bajo los pliegues fríos del sudario. Una mano asomaba por debajo del paño, colgando hacia el suelo. Era la del anciano. Enjolras se inclinó y besó aquella mano venerable, lo mismo que el día antes había besado la frente. Fueron los 2 únicos besos que dio en su vida. Para abreviar, la barricada había luchado como una puerta de Tebas, la taberna luchó como una casa de Zaragoza. Semejantes resistencias son feroces. Nada de cuartel y nada de capitulación. Se quiere morir con tal de matar. Cuando Suchet dice: «Capitulad», Palafox responde:
después de la guerra del cañón, la del cuchillo. Nada faltó a la toma por asalto de la taberna de Islip, ni los adoquines lloviendo de la ventana y el tejado sobre los sitiadores y exasperando a los soldados con aplastamientos horribles, ni los disparos desde las cuevas y las bordillas, ni el furor del ataque, ni la rabia de la defensa, ni al fin, cuando cedió la puerta, la frenética demencia del exterminio. Los sitiadores, al precipitarse dentro de la taberna, con los pies enredados en los tableros de la puerta rota y derribada, no encontraron un solo combatiente. La escalera en espiral, cortada a hachazos, yacía en medio de la sala baja. Algunos heridos acababan de expirar. Los que aún vivían estaban en el piso principal, y allí, por el agujero del techo que había servido de encaje a la escalera, empezó un espantoso fuego. Eran los últimos cartuchos. Una vez quemados, sin pólvora ya ni balas, aquellos formidables agonizantes, tomó cada cual en la mano 2 de las botellas reservadas por Enjolras, que hemos mencionado antes, e hicieron frente al enemigo con estas mazas horriblemente frágiles. Eran botellas de agua fuerte. Referimos los hechos lúgubres de la matanza tales cuales son. El sitiado, echa mano de todo. El fuego griego no ha deshonrado a Arquímedes, ni la pez derretida a Bayardo. La guerra es todo espanto, y no hay en ella nada que elegir. La fusilería de los sitiadores, aunque con la molestia de tener que dirigirse de abajo arriba, era mortífera. Pronto el borde del agujero del techo se vio rodeado de cabezas de muertos, de donde corría la sangre en rojos y humeantes hilos. El ruido era indecible. Un humo espeso y ardiente esparcía casi la noche sobre aquel combate. Faltan palabras para expresar el horror cuando ha llegado a este punto. No había ya hombres en aquella lucha, ahora infernal. No eran gigantes contra colosos. Parecíase más aquello a Milton y a Dante que a Homero. Demonios atacaban y espectros resistían. Era el heroísmo monstruo. Fin del capítulo 22. Los Miserables, de Víctor Hugo. Tomo 5. Capítulo 23 del libro primero. Orestes en ayunas y Pílades ebrio. En fin, subiéndose unos sobre otros, ayudándose con el esqueleto de la escalera, trepando por las paredes, asiéndose del techo, acuchillando al borde mismo de la trampa a los últimos que resistían, unos 20 sitiadores, entre soldados, guardias nacionales y guardias municipales, desfigurados la mayor parte por heridas recibidas en el rostro al verificar aquella terrible ascensión, cegados por la sangre, furiosos, salvajes, se precipitaron en la sala del piso principal. No quedaba allí más que un hombre en pie, Enjolras. Sin cartuchos ni espada, no tenía en la mano más que el cañón de su carabina, cuya culata había roto sobre la cabeza de los que entraban. Se había situado de manera que el billar les separase de sus enemigos, retrocediendo al ángulo de la sala, y allí, con la mirada altiva, la cabeza erguida y aquel trozo de arma en la mano, inspiraba aún bastante temor para que nadie osara acercársele. Oyóse gritar: «¡Es el jefe! ¡Es el que mató al artillero! Ya que se ha puesto ahí, está perfectamente. ¡Que se quede! Fusilémosle en este mismo sitio». «Fusiladme», dijo Enjolras. Y arrojando el trozo de su carabina y cruzando los brazos, presentó el pecho. La audacia de una muerte heroica conmueve siempre a los hombres. En cuanto Enjolras cruzó los brazos, aceptando el fin que se le preparaba, el ruido atronador de la lucha cesó en la sala, y aquel caos se convirtió repentinamente en una especie de solemnidad sepulcral. Parecía que la amenazadora majestad de Enjolras, desarmado e inmóvil, pesaba sobre el tumulto, y que,
Con solo la autoridad de su tranquila mirada, aquel joven, el único que no había sido herido, magnífico, ensangrentado, hermoso, indiferente como si fuera invulnerable, obligase a aquella siniestra gente a matarle con respeto. Su belleza, realzada en aquel momento por la altivez, despedía un vivísimo brillo, y como si el cansancio, lo mismo que las heridas, no tuviera poder sobre él después de las horribles 24 horas que acababan de transcurrir, estaba fresco y sonrosado. Quizá se refiriese a Enjolras el testigo que dijo luego ante el Consejo de Guerra: había un insurrecto a quien oí llamar Apolo. Un guardia nacional que le apuntaba bajó el cañón del fusil diciendo: paréceme que voy a fusilar una flor. 12 hombres se formaron en el ángulo opuesto a Enjolras y montaron los fusiles en silencio. Enseguida un sargento gritó: ¡apunten! Intervino un oficial. «Esperad», dijo, y añadió dirigiéndose a Enjolras: «¿Queréis que os venden los ojos?» «No. ¿Sois vos, en efecto, quien mató al sargento de artillería?» «Sí». Hacía unos instantes que se había despertado Grantaire. Grantaire, como recordará el lector, dormía desde la víspera en la sala alta de la taberna, sentado en una silla y recostada la parte superior del cuerpo sobre una mesa. Realizaba en toda su energía la antigua metáfora difunto de taberna. El horrible filtro de aguardiente, cerveza y ajenjo le había aletargado. Como la mesa que tenía delante era pequeña y no podía servir para la barricada, se la dejaron. Seguía en la misma postura, con el pecho doblado y la cabeza apoyada en el brazo, cercado de vasos, chopes y botellas. Dormía con ese sueño profundo del oso entorpecido o de la sanguijuela ya harta. Ni el fuego de los fusiles, ni el del cañón, ni la metralla que penetraba por la ventana en la sala donde estaba, ni la inmensa baraúnda del asalto le despertaron. Solo de vez en cuando respondía al cañón con un ronquido. Parecía esperar allí a que una bala le ahorrase el trabajo de abrir de nuevo los ojos. En torno de él yacían algunos cadáveres, y a primera vista no se le distinguía de los que estaban entregados al profundo sueño de la muerte. El ruido no despierta a un borracho, y sí el silencio. Es una observación que se ha hecho más de una vez. La caída de todo alrededor de Grantaire aumentaba su letargo como si fuese un arrullo, pero la especie de alto que hizo el tumulto delante de Enjolras fue un sacudimiento para aquel pesado sueño, efecto parecido al de un carruaje a galope que se detiene de improviso. Los que dormían dentro del coche se despiertan entonces. Grantaire levantó la cabeza sobresaltado, estiró los brazos, se frotó los ojos, miró, bostezó y comprendió. La embriaguez que concluye se asemeja a una cortina que se corre. Vese en conjunto y de una sola vez cuanto ocultaba. Todo se ofrece de repente a la memoria, y el borracho, que no sabe nada de lo que ha pasado hace 24 horas, no ha acabado aún de abrir los párpados cuando ya está al cabo de todo. Las ideas le ocurren con súbita lucidez. La opacidad de la embriaguez, especie de lejía que oscurece el cerebro, se disipa y da lugar a la clara y distinta percepción de la realidad. Retirado como estaba Grantaire en un rincón y al abrigo de la mesa de billar, los soldados que no separaban la vista de Enjolras no habían advertido en él, y ya el sargento se preparaba a repetir la orden «apunten», cuando oyó de improviso gritar con voz robusta: «¡Viva la República! ¡Aquí estoy yo!». Grantaire se había levantado. La inmensa claridad del combate, a que él no había asistido, apareció en la brillante mirada del borracho transfigurado. Repitiendo «¡Viva la República!», atravesó la sala con paso firme y fue a colocarse
delante de los fusiles en pie junto a Enjolras. «Matad a 2 de un golpe», dijo. Y volviéndose a Enjolras, añadió con timidez: «¿Lo permites?». Enjolras le estrechó la mano sonriéndose. No había acabado de sonreírse cuando sonó la detonación. Enjolras, atravesado por 8 tiros, quedó arrimado a la pared, como si las balas le hubiesen clavado allí. No hizo más que inclinar la cabeza. Grantaire cayó a sus pies como herido del rayo. Unos instantes después, los soldados desalojaban a los últimos insurrectos que se habían refugiado en lo alto de la casa. Tiraban dentro de las buhardillas al través de un enrejado de madera, se combatía en el tejado, se arrojaban cuerpos por las ventanas, algunos todavía vivos. 2 cazadores que intentaban poner en pie el ómnibus hecho pedazos fueron víctimas de 2 tiros de carabina disparados de las buhardillas. Un hombre de blusa, a quien precipitaron desde aquella altura, traspasado el vientre de un bayonetazo, se revolcaba en el suelo con el estertor de la agonía. Un soldado y un insurrecto resbalaban juntos por el declive del tejado, sin querer desasirse, y caían fuerte y ferozmente abrazados. En la cueva, una lucha por el estilo. Gritos, tiros, pataleo espantoso, y luego el silencio. Se había tomado la barricada. Los soldados empezaron el registro de las casas vecinas y la persecución de los fugitivos. Fin del capítulo 23. Los Miserables, de Víctor Hugo. Tomo 5. Capítulo 24 del libro primero. Prisionero. Mario era prisionero en efecto, prisionero de Juan Valjean. La mano que le había asido por detrás en el momento de caer y cuya presión había sentido al desmayarse era la de Juan Valjean. Juan Valjean no había tomado más parte en el combate que la de exponer su vida. Sin él, en aquella fase suprema de la agonía, nadie hubiera pensado en los heridos. Gracias a él, presente como una providencia en todos lados durante la matanza, los que caían eran levantados, trasladados a la sala baja y curados. En los intervalos reparaba la barricada, pero nada que pudiera parecerse a un golpe, a un ataque, ni siquiera a una defensa personal salió de sus manos. Se callaba y socorría. Por lo demás, apenas tenía algunos rasguños. Las balas le habían respetado. Si el suicidio entró por algo en el plan que se propuso al dirigirse a aquella tumba, el éxito no le había favorecido. Pero dudamos que hubiese pensado en el suicidio, acto irreligioso. Juan Valjean, en medio de la densa niebla del combate, no aparentaba ver a Mario, siendo así que no le perdía de vista un solo instante. Cuando un balazo derribó a Mario, Juan Valjean saltó con la agilidad de un tigre, se arrojó sobre él como si se tratara de una presa y se le llevó. El remolino del ataque estaba entonces concentrado tan violentamente en Enjolras y en la puerta de la taberna que nadie vio a Juan Valjean sosteniendo en sus brazos a Mario sin sentido, atravesar el suelo desempedrado de la barricada y desaparecer detrás del ángulo de la casa de Corinto. El lector recordará este ángulo, que formaba una especie de cabo en la calle y protegía contra las balas, la metralla y hasta las miradas algunos pies cuadrados de terreno. Hay a veces en los incendios habitación que no arde, y en los mares más alborotados, detrás de un promontorio o al fin de una serie de escollos, un rinconcito tranquilo. En esta especie de repliegue del trapecio interior de la barricada había agonizado Eponina. Allí se detuvo Juan Valjean, puso en el suelo a Mario, se respaldó contra la pared y miró en derredor. La situación era espantosa. Por el momento, y quizá durante 2 o 3 minutos, aquel lienzo de pared
era un abrigo. Pero, ¿cómo salir y librarse de la matanza? Acordábase de la angustia que había experimentado 8 años antes en la calle de Polonceau y de qué manera había conseguido salir del apuro. Pero si entonces era difícil, ahora era imposible. Tenía ante sí aquella casa sorda e implacable de 6 pisos, que no parecía habitada más que por el hombre muerto del ventanillo. A la derecha estaba la barricada bastante baja que cerraba la pequeña Truanderie, y aunque no ofrecía mayor dificultad salvar este obstáculo, distinguíase por cima del parapeto una hilera de puntas de bayonetas. Era la tropa de línea, situada al otro lado de la barricada y en acecho. No cabía duda de que atravesar el parapeto equivalía a ir a buscar una descarga cerrada, y de que toda cabeza que se atreviera a mostrarse en lo alto de la pared de adoquines serviría de blanco a 60 tiros de fusil. A la izquierda estaba el campo del combate. Detrás del ángulo de la pared estaba la muerte. ¿Qué partido tomar? Solo un pájaro hubiera podido salir de allí. Y era preciso decidirse en el momento, hallar un recurso, adoptar una resolución. A algunos pasos de aquel sitio se combatía, y por fortuna todos se encarnizaban en un punto único, en la puerta de la taberna. Pero si se le ocurría a un soldado, a uno no más, dar vuelta a la casa o atacarla por el flanco, todo habría concluido. Juan Valjean miró la casa de enfrente, luego la barricada de la derecha, y por último el suelo, con la violencia de la angustia suprema, desesperado y como si hubiese querido abrir un agujero con los ojos. A fuerza de mirar, bosquejóse y llegó a adquirir forma ante él una cosa vagamente perceptible en tal agonía, como si la vista tuviera poder para hacer brotar el objeto pedido. Vio a los pocos pasos y al pie del pequeño parapeto, con tanto rigor custodiado y vigilado por fuera, bajo un hundimiento de adoquines que la ocultaban en parte, una reja de hierro colocada de plano y a nivel del piso. Esta reja, compuesta de fuertes barrotes transversales, tenía unos 2 pies cuadrados. El marco de adoquines que la sostenía había sido arrancado y estaba como desencajada. Al través de los barrotes se entreveía una abertura oscura, parecida al cañón de una chimenea o al cilindro de una cisterna. Abalanzóse Juan Valjean. Su antigua ciencia de las evasiones le iluminó el cerebro como una claridad. Apartar los adoquines, levantar la reja, echarse a cuestas a Mario inerte como un cuerpo muerto, bajar con esta carga, sirviéndose de los codos y de las rodillas a aquella especie de pozo felizmente poco profundo, volver a dejar caer la pesada trampa de hierro que los adoquines derrumbándose cubrieron de nuevo, asentar el pie en una superficie embaldosada a 3 metros del suelo. Todo esto fue ejecutado como lo que se hace en el delirio, con la fuerza de un gigante y la rapidez de un águila. Apenas empleó unos cuantos minutos. Encontróse Juan Valjean con Mario siempre desmayado, en una especie de corredor largo y subterráneo. Reinaba allí una paz profunda, silencio absoluto, noche. Se le vino a las mientes la impresión que había experimentado en otro tiempo cuando saltó de la calle al convento, solo que ahora no llevaba consigo a Cosette, sino a Mario. Apenas oía encima de su cabeza como un vago murmullo. Era el formidable tumulto de la taberna tomada por asalto. Fin del capítulo 24 y fin del libro primero. Los Miserables, de Víctor Hugo, tomo 5, libro segundo, El intestino del Leviatán, capítulo 1. La tierra empobrecida por el mar. París arroja anualmente 25 millones al agua, y cuenta que no hablamos en estilo metafórico. ¿Cómo y de qué manera? Día y noche.
¿Con qué objeto? Con ninguno. ¿Con qué idea? Sin pensar en ello. ¿Para qué? Para nada. ¿Por medio de qué órgano? Por medio de su intestino. ¿Y cuál es su intestino? La alcantarilla. 25 millones. Tal es el más moderado de los guarismos aproximativos que dan los cálculos de la ciencia especial. La ciencia, después de haber andado a tientas por mucho tiempo, sabe hoy que el más fecundo y eficaz de los abonos es el humano. Los chinos, digámoslo para nuestra vergüenza, lo sabían antes de nosotros. Ningún labrador chino, así lo dice Ekberg, vuelve de la ciudad sin traer en los dos extremos de su bambú 2 cubos llenos de lo que nosotros llamamos inmundicias. Merced al abono humano, la tierra está aún en China tan joven como en tiempo de Abraham. El trigo chino da hasta 128 granos por uno. No hay guano comparable en fertilidad al detritus de una capital. Una gran ciudad es el mejor de los estercoleros. Emplear la ciudad en abonar la llanura sería asegurarse un éxito infalible. Si nuestro oro es estiércol, en cambio, nuestro estiércol es oro. ¿Qué se hace de ese oro estiércol? Se le arroja al abismo. Envíanse con grandes costos convoyes de buques para recoger en el polo austral el excremento de los petrelos y pingüinos, y se tira al mar el incalculable elemento de opulencia que se tiene cerca de sí. Todo el abono humano y animal que el mundo pierde, devuelto a la tierra en vez de echarlo al mar, bastaría para alimentar el mundo. Esos montones de inmundicias de las esquinas y guardacantones, esos carros de basura que se zangolotean por la noche en las calles, esos horribles toneles del muladar, esos fétidos arroyos de fango que el empedrado oculta, ¿sabéis lo que es? Es la pradera florida, la hierba verde, el sérpol, el tomillo, la salvia. Es la caza, el ganado, el mugido de satisfacción de los bueyes por la tarde, es heno oloroso, trigo dorado, pan en vuestra mesa, sangre caliente en vuestras venas, es salud, alegría, vida. Así lo quiere esa creación misteriosa, que es la transformación en la tierra y la transfiguración en el cielo. Devolved todo eso al gran crisol, y saldrá de él vuestra abundancia. La nutrición de las llanuras forma el alimento de los hombres. Dueños sois de perder esta riqueza, y de juzgarme, además, ridículo. Será la obra maestra de vuestra ignorancia. La estadística ha calculado que Francia sola vierte todos los años en el Atlántico por boca de sus ríos 500 millones. Con estos 500 millones, notadlo bien, se cubriría la 1/4 parte de los gastos del presupuesto. Y sin embargo, es tal la habilidad del hombre que prefiere desprenderse de ellos regalándolos al arroyo. La sustancia misma del pueblo, aquí gota a gota, allá a oleadas, se la llevan tras de sí ese miserable derramamiento de nuestras alcantarillas en los ríos y ese gigantesco desagüe de nuestros ríos en el océano. Cada hipo de nuestras cloacas nos cuesta 1000 francos. 2 son los resultados: la tierra empobrecida y el agua apestada, el hambre saliendo del surco y la enfermedad del río. Sábese hoy, a no dudarlo, que el Támesis envenena a Londres. En cuanto a París, ha sido preciso, en estos últimos tiempos, hacer que la mayor parte de las alcantarillas río abajo desemboquen por el último puente. El doble aparato tubular, provisto de válvulas y esclusas, aspirante y expeliente, un sistema de drenaje elemental, sencillo como el pulmón del hombre, y que funciona ya en varios pueblos de Inglaterra, bastaría para traer a nuestras ciudades el agua pura de los campos, y llevar a nuestros campos el agua rica de las ciudades, y de este modo aprovecharíamos los 500 millones que se tiran. Se piensa en otras cosas. El procedimiento actual
perjudica queriendo beneficiar. La intención es buena, pero el resultado es triste. Créese purificar la ciudad y se enferma a los habitantes. Una alcantarilla es una equivocación. Cuando en todas partes el drenaje, con su doble función, restituyendo lo que toma, haya reemplazado la alcantarilla, simple lavado empobrecedor, entonces, combinándose esto con los datos de una nueva economía social, el producto de la tierra será décuplo y el problema de la miseria se atenuará considerablemente. Añádase la supresión de los parasitismos y quedará resuelto. Entre tanto, la riqueza pública se marcha al río y la merma sigue. La merma, sí. Europa se arruina por consunción. Hemos dicho lo que pierde Francia. Ahora bien, conteniendo París la 25ª parte de la población francesa total, y siendo el guano de París el más rico de todos, no se llega todavía al guarismo verdadero evaluando en 25 millones la parte que corresponde a la capital en los 500 que Francia desecha anualmente. Estos 25 millones, empleados en socorros y en goces, doblarían el esplendor de París. La ciudad los consume en cloacas. Así puede decirse que la gran prodigalidad de París, sus maravillosos festejos, sus locuras de Beaujon, sus orgías, su oro derramado a manos llenas, su Fausto, su lujo, su magnificencia, es su alcantarilla. De esta suerte, en la ceguedad de una mala economía política, se anega y deja arrastrar por la corriente y perderse en los abismos del océano el bienestar de todos. Convendría que hubiese redes de Saint-Cloud para la riqueza pública. Económicamente, el hecho puede resumirse así. París manirroto. París, esa ciudad modelo, patrón de las capitales bien construidas y de la que cada pueblo procura tener una copia, metrópoli de lo ideal, augusta patria de la iniciativa, del impulso y del ensayo, centro y mansión de las inteligencias, ciudad-nación colmena del porvenir, admirable mezcla de Babilonia y de Corinto, hace, bajo el punto de vista que acabamos de considerar, encogerse de hombros a un labrador de Fauquian. Imitad a París y os arruinaréis. Por lo demás, particularmente en ese despilfarro inmemorial e insensato, el mismo París imita. Esas sorprendentes inepcias no son nuevas. La necedad, en el presente caso, viene de muy atrás. Los antiguos obran como los modernos. Las cloacas de Roma, dice Liebig, han absorbido todo el bienestar del labrador romano. Cuando la campiña de Roma fue arruinada por la alcantarilla romana, Roma agotó los recursos de Italia, y una vez vaciada Italia en su cloaca, ejecutó lo propio con Sicilia, Cerdeña y África. La alcantarilla de Roma se ha tragado el mundo. Esa cloaca ofrecía sus tragaderas a la ciudad y al universo. Urbi et orbi, ciudad eterna, albañal insondable. En estas, como en otras cosas, Roma da el ejemplo, y París lo sigue con la tontería propia de las ciudades de talento. Para las necesidades de la operación de que hemos hablado, París tiene debajo de sí otro París. Un París de alcantarillas, con sus calles, encrucijadas, plazas, callejuelas sin salida, con sus arterias y circulación que es fango, faltando solo la forma humana. Porque no debe adularse a nadie, ni siquiera a un gran pueblo. Donde hay de todo, se encuentra la ignominia junto a la sublimidad, y si París contiene a Atenas, la ciudad de las luces, a Tiro, la ciudad potente, a Esparta, la ciudad virtuosa, a Nínive, la ciudad de los prodigios, contiene también a Lutecia, la ciudad de Cieno. Por otra parte, el sello de su poder está también allí impreso. La titánica sentina de París realiza, en medio de los monumentos, ese ideal extraño realizado en la humanidad por algunos hombres, tales como Maquiavelo,
Bacon y Mirabeau, lo grandioso abyecto. El suelo subterráneo de París, si la vista pudiera penetrar su superficie, presentaría el aspecto de una madrépoda colosal. La esponja no tiene más boquetes y pasillos que el pedazo de tierra, de 6 leguas de circuito, donde descansa la antigua gran ciudad, sin hablar de las catacumbas, que son una bóveda aparte, sin hablar del confuso enverjado de las cañerías del gas, sin contar el vasto sistema de tubos que distribuyen el agua a las fuentes públicas. Las alcantarillas por sí solas forman, en las 2 riberas, una prodigiosa red subterránea, laberinto cuyo hilo es la pendiente. Allí se descubre en la húmeda niebla al ratón, que parece el producto del parto de París. Fin del capítulo 1. Los Miserables, de Víctor Hugo, tomo 5, capítulo 2 del libro 2. La historia antigua de la alcantarilla. Si imaginamos a París levantado como una tapa, la red subterránea de las alcantarillas, vista a vuelo de pájaro, bosquejará en las 2 orillas una especie de tallo grueso, injerto en el río. En la orilla derecha, el albañal del centro será el tronco de este tallo, los conductos secundarios serán las ramas, y los callejones sin salida las ramitas. Esta figura es abreviada y no del todo exacta, pues el ángulo recto, que es el ángulo habitual de este género de ramificaciones subterráneas, es muy raro en la vegetación. Nos formaremos una imagen más adecuada de este extraño plano geométrico, figurándonos ver en el suelo, sobre un fondo de tinieblas, algún extraño alfabeto oriental, en desorden, y cuyas letras disformes estuviesen soldadas unas con otras, como a la aventura, ora por sus ángulos, ora por sus extremidades. Las sentinas y los albañales representaban un gran papel en la Edad Media, en el Bajo Imperio y en el Antiguo Oriente. La peste nacía en ellos y los déspotas iban allí a morir. Las multitudes miraban casi con temor religioso esos lechos de podredumbre, cunas monstruosas de la muerte. El foso de los gusanos de Benarés no era menos vertiginoso que el de los leones de Babilonia. Teglat-Falasar, según los libros rabínicos, juraba por la sentina de Nínive. Del albañal de Münster hacía salir Juan de Leyde su falsa luna, y del pozo cloaca de Nexkev su menecmo oriental. Mocaná, el profeta encubierto de Corasán, hacía salir su famoso sol. La historia de los hombres se refleja en la historia de las cloacas. Las gemonías eran los fastos de Roma. La alcantarilla de París ha sido una antigualla formidable, sirviendo ya de sepulcro, ya de asilo. El crimen, la inteligencia, la protesta social, la libertad de conciencia, el pensamiento, el robo, todo lo que las leyes humanas persiguen o han perseguido, se ha ocultado en ese agujero. Los Mellotins en el siglo XIV, los capeadores en el XV, los hugonotes en el XVI, los iluminados de Morin en el XVII, los chauffeurs en el XVIII. Hace 100 años, de allí salía la puñalada nocturna, y allí se deslizaba el ratero para salvarse del peligro. El bosque tenía la caverna, y París la alcantarilla. El truán, ese pilluelo galo, aceptaba la alcantarilla como sucursal de la corte de los milagros, y por la noche, ruin y feroz, entraba en el vomitorio Maubuée como en una alcoba. Era natural que los que tenían por punto de faena cotidiana el callejón sin salida de Vide-Gousset, limpiabolsillos, o la calle de Coupe-Gauche, cortapescuezos, tuviese por domicilio nocturno el puentecillo del Chemin Vert, Camino Verde, o la huronera Irpoix. De aquí provienen multitud de recuerdos. Fantasmas de todas clases frecuentan esos largos corredores solitarios. En todas partes la podredumbre y el miasma,
Acá y allá un respiradero, donde Villon desde adentro habla con Rabelais, situado afuera. La alcantarilla, en el antiguo París, es el punto de reunión de todos los aniquilamientos y de todos los ensayos. La economía política ve en ellos un detritus y la filosofía social un resultado. El albañal es la conciencia de la población. Todo se dirige a él y allí se coteja. En ese lugar lívido hay tinieblas, pero no secretos. Cada cosa tiene allí su forma verdadera, o a lo menos su forma definitiva. El montón de inmundicias puede alegar en su favor que no es mentiroso. La ingenuidad se ha refugiado allí. En él se encuentra la máscara de Basilio, pero vese el cartón y el bramante, lo interior y lo exterior aparecen, y con el realce de un honrado cieno. Cerca está la nariz postiza de Escapin. Todas las porquerías de la civilización, cuando ya no sirven, caen en ese foso de verdad, a donde va a parar el inmenso derrame social. Se sumergen en él, pero se ponen al mismo tiempo de manifiesto. Aquella mezcla es una confesión. No más falsas apariencias, ya no hay afeite ni disfraz posibles. La basura se quita la camisa. Desnudez absoluta, disipación de ilusiones. Lo que es, nada más que lo que es, con la siniestra figura de lo que acaba, realidad y desaparición. Allí una botella rota confiesa los excesos de la embriaguez. El asa de una cesta refiere los lances del servicio doméstico. El corazón de manzana que ha tenido opiniones literarias vuelve a ser corazón de manzana. La efigie del cuarto se cubre de orín francamente. El salivazo de Caifás se encuentra con el vómito de Falstaff. El Luis de oro que sale del garito choca con el clavo de donde cuelga el extremo de cuerda del suicidio. El feto lívido rueda con las lentejuelas que bailaron el último martes de carnaval en la ópera. El bonete que ha juzgado a los hombres se revuelca cerca del harapo que fue la basquiña de la mujer galante. Pasa de fraternidad y estuteo. Todo lo que antes se acicalaba ahora se empuerca. El último velo se ha arrancado. Una alcantarilla es un cínico, dice todo. Esta sinceridad de la inmundicia tiene algo de bueno y alivia el alma. Cuando se ha vivido, teniendo que soportar el espectáculo de la grande importancia, que se arrogan en la tierra la razón de Estado, el juramento, la sabiduría política, la justicia humana, la probidad profesional, las austeridades de situación, las togas incorruptibles, consuela entrar en una alcantarilla y ver el fango a que se ha reducido todo eso. Además, enseña, acabamos de decirlo, la historia pasa por la alcantarilla. Las matanzas, como la de la noche de San Bartolomé, filtran gota a gota por entre los adoquines. Los grandes asesinatos públicos, las carnicerías políticas y religiosas, atraviesan ese subterráneo de la civilización y arrojan en él sus cadáveres. Para el pensador, todos los asesinos políticos están allí, en la horrible penumbra, de rodillas, con un pedazo de sudario por delantal, lavando lúgubremente con la esponja las manchas de sus crímenes. Luis XI estaba allí en compañía de Tristan, Francisco I y Duprat, Carlos IX y su madre, Richelieu y Luis XIII, Louvois, Letellier, Hébert y Maillard, arañan las piedras por si consiguen que desaparezca la huella de sus acciones. Bajo las bóvedas se oye la escoba de esos espectros, respírase en ellas la enorme fetidez de las catástrofes sociales, vense en las esquinas reflejos rojizos, corre allí un agua terrible donde se han lavado manos sangrientas. El observador social debe entrar en esos parajes sombríos, pues forman parte de su laboratorio. La filosofía es el microscopio del pensamiento. Todo quiere huir de ella, pero nada se libra de su examen. Inútil es tergiversar. ¿Qué lado es el que se pone al público cuando se tergiversa? El de la vergüenza.
la filosofía persigue con su leal mirada al mal y no le permite que se desvanezca en la nada. En el eclipse de las cosas que desaparecen, en el empequeñecimiento de las cosas que se extinguen, todo lo conoce. Adivina la púrpura por el jirón y la mujer por el harapo. Con su cloaca reconstruye la ciudad y con el cieno las costumbres. Del tiesto deduce el ánfora o el cántaro. Conoce por la marca de uña en el pergamino la diferencia entre la judería de la Jeune de Gast y la judería del gueto. En lo que se encuentra lo que ha sido el bien, el mal, lo falso, lo verdadero, la mancha de sangre del palacio, el borrón de tinta de la caverna, la gota de sebo del lupanar, las pruebas sufridas, las tentaciones, las orgías, el pliegue de los caracteres al doblegarse, la huella de la prostitución en las almas groseras y en el traje de los mozos de cordel de Roma, la señal de los codazos de Mesalina. Fin del capítulo 2. Los Miserables, de Víctor Hugo. Tomo 5. Libro 2. El intestino de Leviatán. Capítulo 3. Bruneseau. La alcantarilla de París era en la Edad Media asunto de leyendas. En el siglo XVI, Enrique II intentó un reconocimiento que salió mal. No hace 100 años, según testifica Mercier, que la cloaca quedó abandonada a sí misma y llegó a ser lo que buenamente pudo. El antiguo París estaba entregado a las disputas, a las indecisiones y a los ensayos. Fue por mucho tiempo bastante torpe. Después vino 89 a mostrar cómo recobran el talento las ciudades, pero antiguamente la capital tenía poco entendimiento. No sabía desempeñar sus negocios ni moral ni materialmente, y lo mismo ignoraba cómo había de barrer las inmundicias que cómo había de extirpar los abusos. Dondequiera había de encontrar un obstáculo, de todo surgía la disputa. Por ejemplo, la alcantarilla era refractaria a todo itinerario. No llegaba a orientarse mejor en el muladar que a entenderse en la ciudad. Arriba lo ininteligible, abajo lo intrincado. La confusión de las lenguas sobre la confusión de los subterráneos. Babel sobre Dédalo. A veces se le ocurría a la alcantarilla de París desbordarse, como si ese desconocido Nilo montase de repente en cólera. Había, y esto era infame, inundaciones de albañal. Por momentos este estómago de la civilización digería mal. La cloaca refluía a la garganta de la ciudad, y París tenía el resabor de su fango. Estas semejanzas de la alcantarilla con el remordimiento eran buenas, en cuanto eran otros tantos avisos, pero se recibían mal, pues la ciudad se indignaba de que su cieno mostrase tal audacia, y no se avenía con aquel gustillo a basura. El remedio era digerirla mejor. La inundación de 1802 es uno de los actuales recuerdos de los parisienses octogenarios. El fango se derramó por la Plaza de las Victorias, donde está la estatua de Luis XIV. Entró en la calle de San Honorato por las dos esclusas de los Campos Elíseos, en la calle de San Florentino por el albañal del mismo nombre, en la calle de Pierre à Poisson por el de la Sonnerie, en la calle de Popincourt por el de Chemin Vert, en la calle de la Roquette por el de la calle de l'Op. Cubrió los adoquines de la calle de los Campos Elíseos hasta la altura de 35 centímetros, y al mediodía, funcionando por el vomitorio del Sena en sentido inverso, penetró en la calle de Mazarino, en la de Échaudé, Torta, y en la del Marais, Pantano, donde se detuvo a una distancia de 109 metros, precisamente a pocos pasos de la casa que había habitado Racine, respetando en el siglo XVII al poeta más que al rey. Llegó al máximum de profundidad en la calle de San Pedro, donde se elevó 3 pies por cima de las baldosas de la esclusa, y al máximum de extensión de la calle de Sabino, donde se ostentó en una longitud de 238 metros. Al principio del siglo actual,
La alcantarilla de París era todavía un lugar misterioso. El cieno no puede nunca gozar de buena reputación, pero en este caso la mala fama llegaba hasta poner pavor. París sabía confusamente que tenía debajo de sí un subterráneo horrible. Hablábase de él como de ese monstruoso charco de Tebas, donde pululaban escolopendras de 15 pies de largo, y que hubiera podido servir de baño a Behemoth. Las grandes botas de los poceros no se aventuraban nunca más allá de ciertos puntos conocidos. Estaba aún muy próximo el tiempo en que los carros de la basura, de lo alto de los cuales Saint-Fox fraternizaba con el marqués de Créquy, se vaciaban simplemente en la alcantarilla. En cuanto a la limpieza, confiábase este cuidado a los chaparrones, que en vez de barrer acumulaban más basura. Roma, a lo menos, dejaba alguna poesía a su cloaca, dándole el nombre de hegemonías. París insultaba la suya, llamándola el agujero hediondo. La ciencia y la superstición marchaban esta vez de acuerdo. El agujero hediondo no repugnaba menos a la higiene que a la leyenda. El fantasma, el coco, surgía bajo el fétido arco de la alcantarilla de Muffetard. Los cadáveres de los marmouset habían sido arrojados en el albañal de la Barillerie. Fagon atribuyó la terrible fiebre maligna de 1685 a la gran hendidura de la alcantarilla del Marais, que permaneció abierta hasta 1833 en la calle de San Luis, casi frente a la muestra del Mensajero Galante. La esclusa de la calle de la Mortellerie era célebre por las pestes que de allí salían, con su reja de hierro, cuyas puntas se asemejaban a una hilera de dientes. Parecía en esa fatal calle una boca de dragón que lanzaba su hálito infernal sobre los hombres. La imaginación popular realzaba el sombrío vertedero parisiense con cierta horrible mezcla de infinito. El albañal carecía de fondo. Era el Báratro. La idea de explorar esas regiones leprosas no se le ocurrió siquiera a la policía. ¿Quién había de atreverse con aquel desconocido? ¿Quién osaría echar la sonda en aquellas tinieblas o emprender un viaje de exploración en semejante abismo? Era espantoso. Presentóse, sin embargo, una persona. La cloaca tuvo su Cristóbal Colón. Un día, corría el año de 1805, en una de esas raras apariciones que el emperador hacía en París, el ministro de lo Interior fue a verle. Oíase en el carrusel el ruido de los sables de todos aquellos soldados extraordinarios de la Gran República y del Grande Imperio. Había un agolpamiento de héroes a la puerta de Napoleón, hombres del Rin, de Escalda, de la Dish y del Nilo, compañeros de Joubert, de Desé, de Marceau, de Hoche, de Kleber, aeróstatas de Fleury, granaderos de Maguncia, pontoneros de Génova, húsares, a quienes habían visto las pirámides, artilleros, a quienes habían salpicado las balas de Junot, coraceros, de los que tomaron por asalto la escuadra fondeada de Zuiderzée, quien había seguido a Bonaparte al puente de Lodi, quien había acompañado a Murat a la trinchera de Mantua, y no faltaban algunos de los que precedieron a Lannes en el barranco de Montebello. Todo el ejército de la época se encontraba allí en el patio de las Tullerías, representado por partidas, y custodiando a Napoleón, que a la sazón descansaba. Era la brillante época en que el grande ejército tenía tras de sí a Marengo y ante sí a Austerlitz. «Señor», dijo el ministro de lo Interior a Napoleón, «he visto ayer al hombre más intrépido de vuestro imperio». «¿Quién es ese hombre?», preguntó bruscamente el emperador. «¿Y qué ha hecho?». «Quiere hacer una cosa, señor». «¿Cuál?». «Visitar las alcantarillas de París». Este hombre existía y se llamaba Bruneseau. Fin del capítulo 3.